Primero, vamos a revisar algunos testimonios de pilotos, ¿ok? Que nos dicen o le hicieron la pregunta sobre la forma de la Tierra. ¿Ya? Está en inglés, pero vamos a tratar de ayudar con la traducción. Oh, de nuevo, ahí vamos. Le dice la persona que está haciéndole la pregunta al piloto, y se nota que es una grabación, digamos, un poco a escondidas de él para que no se dé cuenta, ¿ya? Es como para que le dé su opinión sincera y personal. Le dice, he estado leyendo un montón sobre cosas de la Tierra plana, ¿ya? Y el piloto le dice, sí, sí, es verdad, le dice el piloto. ¿Ok? Obviamente le borra la cara para no comprometerlo. Pero le dice, es verdad, es plana. Ahí otro piloto le dice, ¿por cuánto tiempo llevas tú volando? Le pregunta. 21 años de servicio. I want to know, because they say the pilots know a lot. Do you think the Earth is Quiero saber porque dicen que los pilotos saben hartas cosas, saben mucho. ¿Tú crees que la Tierra es plana? flat or no? Se ríe y dice, sí, yo sé que es plana. You know it's flat? Did you notice any curvature? A esta una chica que le pregunta a este piloto, dice, ¿has notado alguna vez la curvatura de la Tierra allá arriba? While we were up there? No. No, le dice, no he notado nada. What did you see while we were up there? This is the blue sky, white clouds. Yeah, is it flat or? Pretty flat. Solo el cielo azul y algunas nubes. ¿Te parece plana a ti? Le pregunta la chica insistentemente. Y el tipo le dice, sí, Pretty flat? Okay. me parece bastante plana. Did you notice any curvature while we were up there? Curvature, no. No. ¿Has notado alguna curvatura cuando estabas ahí arriba? Preguntándole al otro piloto. ¿Curvatura? No, le dice. There's no curvature? It's just all flat. Es completamente plano. I'm going to ask you a question. Yeah. I've been flying, and I've come to the conclusion Yeah. there is no curvature. I never allow for curvature. There's no way there's curvature. We're round and flat, aren't we? He llegado a la conclusión de que no hay curvatura visible. Vivimos sobre un plano, ¿cierto? We are, aren't we? Flat as a Thank pancake, you. mate. Flat as a pancake. Plano como un panqueque, le dice. Bueno, esto es otra cosa, pero ahí teníamos algunos testimonios de pilotos, ¿cierto? Un testimonio random de gente que se acerca a la cabina y le pregunta al piloto si ha visto la curvatura, si le parece plana, y efectivamente es así. Y ahora vamos a volver a presentar esta información, ¿ya? Que es contundente, a mi modo de ver, es demoledora para cualquier pretensión sobre comprobación de una esfera. Porque se trata de la recopilación de la data instrumental de un vuelo. ¿Ya? Esto fue sacado, es una información oficial que creo que se puede encontrar, no tengo el link todavía, pero espero ponerlo en el Discord pronto. Se puede encontrar en la NTSB, que es la Junta Nacional de Transporte de Estados Unidos, donde se exponen algunos casos. En el caso de este vuelo, es un vuelo que tuvo una emergencia, ¿ya? Falló un motor, tuvieron que descender creo que en Honolulu, era un vuelo, me da la impresión de que iba a Japón, desde Nueva York a Japón, y tuvo una emergencia y tuvo que descender en Honolulu, que es una isla que está, ¿cierto?, Hawái, clavada en el Pacífico. Y resulta de que a raíz de esa investigación respecto al incidente es donde se hace un informe con todos los aspectos técnicos del incidente, y entre ellos está la data instrumental del avión, que es lo que está grabado, ¿cierto?, en la caja negra. Viene toda la data instrumental donde se pueden analizar con detalle cómo se comportó cada uno de los sensores y de los instrumentos del avión. ¿Ok? Esa data instrumental es información certera, ¿ya?, sobre
el recorrido y lo que hicieron los instrumentos durante todo el vuelo. ¿Qué pasa? De que la data instrumental, ya que está acá, hay dos datos que son claves, ya, en este tema, porque resulta que el avión, ¿cierto?, para generar sustentación necesita tener la nariz levantada respecto a las alas, es decir, tener un ángulo, ¿cierto?, que se llama el ángulo de pitch, o el ángulo que podríamos traducir como cabeceo, que sería como hacer esto, es decir, girar en el sentido transversal la aeronave. El pitch, ¿ya?, el ángulo de cabeceo, es aquello que te está indicado por este instrumento, ¿ya?, que es fundamental para navegar en el aire, ¿cierto? Es fundamental para volar. Tener claro en qué nivel estamos respecto al horizonte, cuánto es el ángulo de pitch de la aeronave. ¿Por qué es fundamental? Porque es imprescindible para un avión tener el pitch positivo, es decir, tener un ángulo, ¿cierto?, de cabeceo de al menos unos 3 grados, entre 2 y 3 grados, ¿cierto?, con la nariz un poco levantada para poder generar sustentación. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos el ángulo de la nariz levantada y estamos sobre una esfera, nosotros avanzaríamos, ¿cierto?, por el espacio, y en cierto momento estaríamos a una altitud muchísimo mayor, ¿cierto?, si no hiciéramos una corrección respecto a ese ángulo. Entonces, de un tiempo a esta parte se venía hablando sobre el tema de la data de cabeceo o el pitch data. Se especulaba que esa era una información importante, que era un dato certero, ¿ya? Que podía o no comprobar si realmente la nariz del avión en alguna parte del vuelo hiciera algún movimiento para compensar, ¿cierto?, la caída de curvatura. Porque si no, como digo, el avión sale firme y derecho al espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta cierto punto de la discusión, los fanáticos heliocentristas decían de que el avión corregía por sí solo, ¿ya?, el ángulo de inclinación, y que el piloto no tenía que hacerlo, ¿ya?, que estar corrigiendo constantemente, porque era un sistema automatizado. Claro, hay igual este argumento lo presentaban porque como empezaron a salir pilotos diciendo que ellos no corregían la nariz del avión, entonces se tuvieron que inventar que en realidad los pilotos no lo corregían porque lo hacía el avión en automático. Exacto. Entonces, la discusión llegó al punto en el que para corroborar uno u otro era importante conseguir el pitch data y la data instrumental de un vuelo. En este caso es un vuelo de 8 horas, pero hay un tramo, ¿ya?, del vuelo donde no hubo cambio alguno en elevación y tampoco cambio en el pitch, que es el tramo entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana, es decir, son 2 horas, que vendría a significar toda esta franja de acá, es decir, más o menos donde yo estoy apuntando, si se ve mi manito. Desde este punto, por ejemplo, la línea negra es la presión de altitud, ¿cierto? Porque en el avión se mide la altitud con un instrumento que mide la presión. Entonces, la presión de altitud es la línea negra, como se ve acá en el comienzo, es aquí en la partida está el avión en el aeropuerto, y luego cuando despega, obviamente hay un cambio brusco de altitud hasta alcanzar la altitud necesaria para mantenerse ahí. De hecho, también hay en la línea naranja, que es aquello en lo que nos vamos a centrar, es el pitch. La data de pitch, es decir, la data de cabeceo del avión, es la línea naranja, que obviamente en el momento del despegue tiene un brusco ascenso, porque el ángulo de la nariz incrementa considerablemente para poder agarrar la altitud requerida, para poder despegar, ¿cierto? Todos sabemos que el avión va bastante vertical en esa primera fase, ¿ya? Por lo tanto, el ángulo de pitch acá está marcado como el momento en el que se despega y se alcanza la altitud correspondiente. Luego hay una pequeña corrección de altitud, ¿cierto? Se llegó a un punto, luego bajó un poquito
Una pequeña corrección. No, en realidad es una corrección del pitch hasta quedar nuevamente con los 3 grados en positivo. Recordemos que el pitch siempre está en positivo porque la línea de abajo es el cero pitch, es decir, si estuviera completamente horizontal, ¿ya? Completamente horizontal, esta línea naranja tendría que pegarse a la línea de abajo. Si estuviera inclinándose hacia abajo, tendría que hacer así, pero en este caso siempre está positivo el pitch, siempre está positivo, ¿ya? Siempre está con unos 2 o 3 grados de inclinación de la nariz respecto a las alas. Entonces, en este tramo, que es desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana de ese vuelo, la altitud se mantuvo pareja y el pitch se mantuvo positivo. Y eso es demoledor para cualquier expectativa de vivir o de volar sobre una esfera, porque no es posible que no haya alguna corrección de la nariz y tampoco, como vemos, porque esta es la data del instrumento, no hay una corrección automática. De haberla, tendría que estar considerado en este gráfico y no la hay. Así que aquí quizás conviene recordar nuevamente todos los documentos. Yo aquí tengo una compilación de un montón de documentos de helicópteros, todo tipo de aeronaves, ¿ya? Donde el manual de instrucciones, el manual de operaciones de esa aeronave indica siempre que se vuela sobre una tierra plana y no rotativa, estática, ¿ya? Y eso se puede ver en muchísimas manuales de operación de muchísimos aviones, helicópteros y todo tipo de aeronaves, ¿ya? El aircraft dice vuela sobre una atmósfera estacionaria, sobre una tierra plana no rotativa. Estos son documentos oficiales que han sido analizados en su minuto por distintos canales, dando a conocer esta información oficial, ¿ya? Sobre cuáles son las condiciones por las cuales los pilotos tienen que entender cómo se opera su aeronave. Es fundamental, es fundamental. Si hubiera realmente que hacer correcciones, si hubiera que considerar efectos de Coriolis, estaría en el manual, ¿ok? Pero no, es todo lo contrario. Acá se tiene que asumir que se vuela sobre una atmósfera estacionaria y sobre una tierra plana y no rotativa. Y eso se corrobora en numerosos documentos, una y otra y otra y otra vez, otra vez, otra vez. Todas las aeronaves ya vuelan, asumen que vuelan sobre una tierra plana y estacionaria. Así que si juntamos todos estos argumentos, en realidad tenemos, son bastante contundentes y decidores respecto a si lo que tenemos abajo en la superficie tiene alguna variación importante que haya que considerar al momento de volar una aeronave. Y como ven, no está en los manuales, no está en el instrumental de los aviones y tampoco está en la experiencia directa de los pilotos. Lo vamos a dejar hasta ahí, esta sección midiendo el plano, ¿ya? Espero que esto ayude a aquellos incrédulos que pudieran pensar todavía que los vuelos de aviones en alguna medida pudieran corroborar el giro o la forma curva de la Tierra, ¿ok? Todo lo contrario.